Buenos días, jóvenes, ¿cómo están todos? Saludos. Bienvenidos a la clase Historia del Perú. Saludos a todos los presentes. Muy bien, acá a ver, ahí están los saludos. Hola, Gabriel, Daniel, Antonella, Dana, Ángela. A ver, seguimos. Alice Valentina, Aarón, Renata, Andrea, Samira, Heidi, Nick, Shirley, Willy, Juliana, Sarai, Fiorella, Andrea, Luciana, Rosemary, Alexia. Gracias a todos ustedes. Saludos a todos en general. Le damos una cordial bienvenida al curso de Historia del Perú. Gracias por sus saludos. Vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy tenemos que hablar en general de las culturas preincas, ¿ya? Vamos a ver desde el horizonte temprano, el primer horizonte, hasta el horizonte medio. Pero previamente vamos a ver las teorías del origen de la cultura andina. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, empezamos. En primer término, vamos a hablar acerca de las teorías del origen de la cultura andina. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo surge la cultura en el Perú? Para eso, algunos arqueólogos importantes han planteado algunas teorías interesantes. Por ejemplo, la teoría inmigracionista de Federico Maxule. El señor Maxule sostiene que nuestra cultura tiene una fuerte influencia de Centroamérica o Mesoamérica, específicamente de los mayas. No sé si ha escuchado usted hablar. Maxule considera que la cultura peruana se debe principalmente a la influencia de los mayas. ¿Ha escuchado hablar de eso? Se dice que los mayas vienen a la costa y dan origen a Proto-Nazca y Proto-Chimú. Por otro lado, surge una teoría interesante, la teoría autoctonista del señor Julio César Tello, uno de los arqueólogos más renombrados de nuestra historia. Julio César Tello. ¿Qué nos dice? Que la civilización andina se formó por influencia amazónica. Él nos habla de los arahuacs, los arahuacs. Profe, ¿puede explicar un poquito más? Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando Max Zule dice que nuestra cultura se origina por influencia de Mesoamérica o Centroamérica, para ser exacto, de los mayas, Julio César Tello defiende la tesis de que, por el contrario, la cultura peruana es autóctona. En ese sentido, Julio César Tello utiliza como referencia la cultura selvática o amazónica arawaks. Cuando uno le pide algunas evidencias o pruebas de ello, ¿qué cosa dice Julio César Tello? ¿Mm? Julio César Tello dice que los selváticos irían hacia la selva. A ver, déjame un ratito, voy a dejar de compartir un instante, no te preocupes, no pasa nada, para agregar algo, ¿ya? Voy a agregarle algo ahorita. No, 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 ahí está bien, ahí está bien. Está bien, disculpa. Ahí está. Entonces, la teoría autoctonista de Julio Cetello dice que la civilización andina se forma por influencia amazónica. Cuando uno pregunta cómo es esto, Julio César Tello dice, ¿a qué se debe que la cultura peruana, por ejemplo, tenía el culto felínico, ¿no? Cuando Chavín en sus esculturas o en su litoescultura, Chavín representa a sus dioses, representa al felino, a la serpiente, al cóndor, ¿sí o no? ¿Qué le parece? Sin embargo, otras tesis, por ejemplo, la teoría loctonista. El señor Federico Kaufmann considera que la cultura peruana o la civilización andina proviene de la cultura Valdivia-Ecuador. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarlo. Se dice que Valdivia
que es una cultura ecuatoriana, tendría una cerámica muy antigua, una cerámica que superaría en antigüedad a la cerámica peruana. Claro, quiero aclarar que esto es según el señor Federico Kaufmann. Según esta tesis, la cultura andina tiene influencia de la cultura ecuatoriana arahuax, ¿no? Ahí está el detalle. ¿Qué podemos decir al respecto? Que esta teoría, bueno, no tiene mucha aceptación, porque luego se va a encontrar cerámica más antigua en otras partes de América. Entonces, decir que la cultura peruana se origina por influencia de la cultura Valdivia-Ecuador, digamos que no tiene mucho sustento. Otra teoría es la teoría de origen costeño. Eh, un señor llamado Rafael Alcojoile hace un planteamiento interesante. Él dice que hay una cultura, por ejemplo, llamada Cupisnique. Cultura Cupisnique es una cultura de la costa norte, una cultura que sería más o menos la zona de la libertad, pero él considera que esta cultura tiene eh, algunas evidencias que pueden ser influencia a la cultura chavín, ¿no? O sea, si la cultura cupisnique es una cultura costeña, ojo, si es una cultura costeña, pues tendría mayor antigüedad que la cultura chavín. Lo que da a entender este señor es que Chavín no tendría origen, como dijo Julio César Tello, origen amazónico, sino que tendría origen costeño. Esa es una tesis que plantean algunos investigadores, ¿no? Pero hay otra teoría que plantea el señor Luis Guillermo Lumbreras, la teoría hologenista. Esta teoría sostiene que la cultura andina o la cultura peruana es resultado de una síntesis de factores externos y principalmente factores internos. ¿Ya? Él considera que la civilización en los Andes es el resultado de la síntesis de factores externos y principalmente factores internos. ¿Cómo puede haber llegado algunos elementos foráneos al Perú? Una forma podría ser el intercambio, el trueque, sí o no. Esa podría ser una manera. Llegaría alguna influencia. Es decir, para el señor Luis Guillermo Lumbreras, la cultura peruana es una síntesis de los factores externos e internos. Cuando decimos factores internos, profesor, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo nuestro, lo autóctono, ¿no? Lo propio. Y cuando decimos factores externos, nos estamos refiriendo a lo foráneo. Quiere decir que algunos elementos pueden haber llegado al Perú posiblemente a través del intercambio, a través del trueque, ¿no? Yo tengo maíz, tú tienes cerámica, podemos cambiar. O yo tengo papa y tú tienes de repente tejidos, podemos cambiar, ¿no? Cuestión de que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué le parece? Entonces, hay tesis interesantes. Nuevamente, la teoría migracionista de Federico Marzule propone que llegarían los mayas o culturas mesoamericanas, ¿no? La teoría autoctonista de Julio César Tello sostiene que la civilización andina se forma debido a la cultura arahuax, una cultura amazónica que originaría la cultura chavín. Ah, pero esta cultura amazónica sería una cultura propiamente peruana. Ah, ya, en la teoría inmigracionista, Alexia, en la teoría inmigracionista, Federico Maxú le cita como elementos o como algunas evidencias culturales, mitos y leyendas.
Y por ejemplo, se dice que el mito de Nailán, un mito que dice que este dios Nailán llegó a la costa y originó la cultura Sicán en el norte, pero se dice que Nailán llegó vía marítima, ¿no? Llegó por el mar. Es uno de los mitos que se citan, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, Maxwell le dice, ¿por qué algunos pueblos cuentan o por qué algunos pueblos narran que sus dioses venían por el mar? Algo de eso tiene relación el mito de Nailán, ¿no? Nailán sería el personaje que tiene el Tumi, ¿verdad? Y tiene que ver con la cultura sicán. Muy bien. Ya, entonces, la teoría loctonista sostiene que la cultura Valdivia, cultura de Ecuador, con su cerámica antigua, influenciaría también a la cerámica del Perú. La teoría del origen costeño sostiene que las culturas costeñas como Cupisnique son más antiguas que Chavín y que éstas originarían a la cultura Chavín, por ejemplo. Y la teoría hologenista del señor Lumbreras nos habla acerca de factores internos y externos. Ah, Génesis, gracias. O sea, cuando Lumbreras dice factores internos y externos, evidentemente se refiere al hecho de que la cultura peruana tiene que haber tenido algún contacto también con otras culturas extranjeras o del exterior. Una forma muy común de tener ese contacto, por ejemplo, es con el trueque o el intercambio, ¿no? Ya, básicamente, Génesis. Muy bien. Como tenemos que hacer varios puntos, entonces vamos a pasar a otro, ¿ya? Ahora vamos a ver una periodificación de la civilización andina, ¿ya? Antes de pasar a las culturas, queremos hacer una periodificación. Por ejemplo, John Rowe, un arqueólogo norteamericano, él hace una clasificación tomando en cuenta la evolución y difusión del estilo cerámico, ¿ya? Para él, el área de influencia de una cultura se puede también determinar por la expansión de su cerámica. O sea, una cultura puede haberse expandido en varias partes del Perú, ¿no? ¿Cómo sabemos que eso fue así? Porque se ha encontrado cerámica en diversas partes. Tomando en cuenta lo que dice John Rowe, entonces las culturas pueden ser clasificadas tomando en cuenta el estilo cerámico, ¿sí o no? ¿Ya? Es John Rowe quien clasifica las culturas en horizontes e intermedios. Cuando John Rowe se refiere a horizonte, se refiere a una cultura panperuana, una cultura que se expande por todo el Perú, ¿sí o no? Ahí está el detalle. Por otra parte, ¿qué pasa cuando hablamos de intermedio? Por ahí tenemos una cabeza clava que sería el ejemplo de, por ejemplo, Chavín, ¿no? Chavín sería el horizonte temprano o el primer horizonte. Chavín va a difundir su cultura, su religiosidad, su estilo artístico por gran parte del Perú. Una cultura panperuana quiere decir que es una cultura que se expande por todo el Perú, pero no de forma literal, ¿no? Sino su estilo cerámico, su ideología, ¿ya? Pero ¿qué se entiende por intermedio? ¿Cómo entendemos lo de intermedio? A ver, ¿qué podemos decir del intermedio? Un intermedio es una cultura de influencia regional o de influencia local.
¿Sí o no? Ahora, ¿cómo clasifica el señor Dana transición? Bueno, lo que ocurre es que en la clasificación que hace John Rowe, como tú puedes ver, la primera parte él lo denomina precerámico, ¿ya? Que es una etapa en la cual va a surgir los primeros pobladores, claro, lo que sería el lítico arcaico, ¿ya? ¿Y qué hay en cuanto al periodo inicial? En la etapa en la que ya se va consolidando eh, la sociedad andina. Es una etapa todavía que algunos consideran como pre-Chavín, la etapa pre-Chavín. Ahora, hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Como tú puedes ver, el señor John Rowe clasifica las culturas precerámico, periodo inicial, dice horizonte temprano, luego viene el llamado intermedio, ¿ya? El horizonte medio, el intermedio tardío y el horizonte tardío. ¿Qué le parece? ¿Ya? Ah, claro, esto es algo que vamos a explicar en su momento, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a comenzar hablando del horizonte temprano, ¿no? La etapa del formativo. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a ver la clasificación que plantea el señor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Cuál es la periodificación que plantea el señor Lumbreras? El gran arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras tiene como criterio de clasificación el desarrollo socioeconómico. Él considera el desarrollo social y económico de los pueblos. Tomando esto en cuenta, por ejemplo, Lumbreras nos habla de formativo, que tiene que ver con la formación de la alta cultura en los Andes. Lumbreras lo clasifica en formativo inicial, en formativo síntesis, en formativo final. Claro, cuando él se refiere a formativo inicial, se refiere a aquella etapa, es todavía pre-Chavín. Cuando dice formativo síntesis, se está refiriendo propiamente a Chavín. Claro, otra forma de denominarlos es al formativo inicial, algunos le llaman formativo temprano o inferior. Al formativo síntesis, algunos le llaman formativo medio. Gracias, Génesis. Y al formativo final, algunos le llaman formativo superior o formativo tardío. Es otra forma de denominarlo nada más. ¿Te das cuenta que Lumbreras no utiliza la expresión horizontes intermedios? Claro, la expresión horizontes intermedios es propiamente manejado por John Rowe. Lumbreras no lo utiliza. Lumbreras, lo que John Rowe llama precerámico, Lumbreras lo llama lítico arcaico. ¿Ya? Lítico y arcaico. Pero luego Lumbreras pasa al periodo formativo, lo que ahí les estoy mencionando, ¿no? Claro, ahora vamos a tratar de armonizar esto. Un instante, por favor.
Muy bien, chicos, continuamos. Las disculpas del caso. Estaba viendo un documento, por favor. Ya estamos aquí nuevamente. Gracias por la paciencia y la comprensión. Muchas gracias, muy amables. Vamos a continuar, ya campeones. Continuamos. Muy bien, aquí creo que tengo algunas preguntitas todavía. A ver, Díaz Guamán dice, profesor, en síntesis surge el horizonte temprano. Claro, el formativo síntesis es el horizonte temprano Chavín. ¿Ya? Pero ahorita recién vamos a entrar a ese punto. Ya, ahorita entramos recién. Pero ahorita todavía estamos clasificando, ¿no? Como estamos clasificando, todavía, ya entramos ya ahorita a las culturas y ahí vamos a explicar un poquito más. Pero gracias, muchachos, ¿ah? Como siempre, muy amables. A ver, dice arcaico, lítico arcaico, formativo. El desarrollo regional, tranquilos, vendría a ser el intermedio temprano. Profe, ¿cómo es la cosa? A ver, precerámico, dice John Rowe. Lumbreras dice lítico arcaico. ¿Estamos? Luego, John Rowe habla de un periodo inicial, ¿verdad? Y habla del primer horizonte temprano. Ya, Lumbreras habla de formativo. ¿Estamos? Luego, John Rowe dice intermedio temprano. Lumbreras dice desarrollo regional. Luego viene el segundo horizonte. Lumbreras dice imperio Wari. El intermedio tardío, Lumbreras dice estados regionales. Y el tercer horizonte tardío, para Lumbreras sería el imperio Inca. ¿Ya? El imperio Inca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Ya? Ahora sí, entramos a las culturas. ¿Ya? Vamos a entrar a las culturas. ¿Qué les parece? Recién, ¿ah? Obviamente comprenderás que tenemos que hacer hasta horizonte medio. Es regularcito, ¿ah? A ver, el formativo. Al formativo inicial le podemos llamar formativo temprano o formativo inferior. ¿De acuerdo? El formativo inicial vendría a ser aquella etapa en la que aparece la orfebrería, la cerámica y orfebrería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por otro lado, en esta etapa va a surgir lugares como Cerro Sechín, Conturhuasi, Chongoyape, Totiscaño. Tranquilos, no se me asusten. Estamos simplemente mencionando algunos lugares importantes nomás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Totiscaño, te doy un ejemplo, ¿no? Totiscaño queda en Ucayali. No sé si alguien escuchó hablar de la zona de Pucallpa, ¿no? Ucayali, Totiscaño. Ahí se encontró cerámica, por ejemplo, ¿ya? En Totiscaño, cerámica. Cerro Sichín es un centro ceremonial muy importante. No sé si usted escuchó hablar de Cerro Sechín. Ahí hay monolitos de algunos sacerdotes y algunos guerreros danzantes. Sí, señorita Alexia, cuando ya Lumbreras hace un poquito, especifica un poco más, ¿no? Un poquito más especifica. Lo que dice Alexia, correcto, Lumbreras luego especifica, ¿no? Nosotros solo hemos hecho una presentación general, ¿ya, Alexia? Pero sí, Lumbreras hace clasificaciones interesantes, claro. Díaz Guamán me dice Sechín de las Estelas. Claro, esa foto que pueden ver ustedes son los monolitos. Monolitos. Monolito porque es un solo bloque de piedra, ¿no? ¿Ya? Ahí se ve en algunos casos a sacerdotes, danzantes y también a guerreros. ¿Ya? Sacerdotes y guerreros danzantes. Claro. Como ustedes podrán ver, al costado, no sé si pueden ver las imágenes, hay pequeñas cabezas.
incluso parte de extremidades, brazos, ¿no? Bajé una cabeza, otra cabeza, palabra. O sea que en Cerro Sechín, profesor, probablemente hacían rituales o sacrificios. Es probable, no estamos en condición de asegurarlo categóricamente, porque habría que buscar las evidencias en cuanto a restos óseos. ¿Te das cuenta? Profesor, pero yo pienso que ahí en Sechín hacían eso porque seguramente eran rituales vinculados a una danza triunfal, ¿no? Una danza victoriosa. ¿De acuerdo? Profe, y Kunturguasi queda en Cajamarca. A ver, profesor, ¿puede ayudarme con los lugares? Cerro Sechín, uno, está en Casma Ancash. Ya, repito, Cerro Sechín está en Casma Ancash. Kunturguasi se ubica en Cajamarca. Kunturguasi queda en Cajamarca. Chongoyape queda en Lambayeque. Lambayeque, cerca de Chiclayo. Sí, Chongoyape. Y Tutiscaño, les mencioné, está en Ucayali. Vamos a resaltar lo más importante de cada uno. Por ejemplo, Cerro Chillán, les mencioné, es un centro ceremonial que tiene monolitos como lo que está viendo. Cunturhuasi y Choncoyape destacan en orfebrería. Claro, algunos de repente pueden decir la metalurgia, ¿no? No está mal, pero es mejor decir orfebrería porque ellos trabajan el oro, la plata, ¿ya? Hacen aleaciones excelentes, ¿ah? Claro, ya, ese es el formativo inicial. Pero, ¿qué vendría a ser la otra etapa? El formativo síntesis. Ah, pero un momentito. El formativo síntesis también vendría a ser el horizonte temprano, ¿o no? Repito, el formativo síntesis también vendría a ser el horizonte temprano. ¿Por qué? Porque aquí está presente quién? Chavín, pues. Chavín. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de Chavín, de hecho estamos hablando de una cultura muy importante. Profesor, perdone, antes que nada, ¿dónde queda Chavín, profesor? A ver, ¿quién me contesta? ¿Dónde queda Chavín? Claro, es Ancash. Está bien, muy bien, pero vamos a aumentarle un poquito. En el Callejón de Conchucos, ¿ya? Excelente. Dos ríos famosos. A ver, ¿quién me menciona? En el Callejón de Conchucos, pero hay dos ríos famosos. A ver, ¿quién me menciona? Excelente, gracias. El Mosna y el Huachexa. Mosna y Huachexa. Perfecto, correcto. Muy bien. La cultura chavín es estudiada por el maestro Julio César Tello, ¿no? Citando las palabras del maestro Tello, Julio César Tello dice que Chavín es la cultura matriz del Perú. Por favor, según Julio César Tello, ¿ya? Si bien es cierto, hoy hay otras teorías, incluso hay otros planteamientos sobre Chavín, pero bueno, Julio César Tello decía, es la cultura matriz del Perú, ¿ya? ¿Estamos? La cultura Chavín fue un estado teocrático. Cuando hablamos de eso, un joven de repente me dice, profe, pero Chavín era un estado teocrático, pero profesor, ¿quiénes mandan en esta sociedad? Los sacerdotes, pues. Los sacerdotes. Ellos son los que van a tener el dominio, el control de la sociedad. ¿Por qué los sacerdotes en Chavín van a tener tanto poder? Porque los sacerdotes en los templos hacen predicciones sobre el estado del tiempo. Se dice que los sacerdotes se vuelven expertos en observaciones astronómicas. Entonces, como dice Dana,
conexión con los dioses. Claro, ellos suelen decir que representan a los dioses, ¿de acuerdo? Pero, profesor, si, si ellos eran capaces de hacer predicciones, en la sociedad obviamente la gente les creía. Andrea Pastor hace un comentario. ¿Es verdad que manipulaban con sus conocimientos astronómicos? Lo usaban para su provecho, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían a la población, son los dioses los que nos han informado. Pero yo les hago una pregunta. Si sus predicciones fallaban constantemente, ¿la gente les iba a creer? ¿No te parece que tienen que haber alcanzado el prestigio de que sus predicciones se cumplieran? Profe, pero tampoco eran perfectos, también se equivocarían. Ah, claro. Pero ahí, ¿qué argumento podían usar? Podían decir los dioses están enojados, los dioses están descontentos porque no entregamos nuestras ofrendas o le damos a los dioses ofrendas de lo que les sobra. ¿Eh? Más o menos, ¿no? Ahora, para que ellos puedan utilizar esos conocimientos y infundir en la población temor a los dioses, porque ellos impulsaron bastante el culto felínico. Entonces, en su lito escultura, repito, en su lito escultura van a representar a sus dioses, ¿o no? Yo puedo decir escultura lítica o lito escultura. Precisamente en el último examen de admisión, San Marcos ha mencionado una pregunta sobre la litoescultura chavín. Ellos usaban su litoescultura para representar a sus dioses. En la primera que estamos observando, seguramente ves, es el anzón monolítico, ¿verdad? El anzón monolítico. En el anzón monolítico, en el anzón monolítico se dice, tenemos una representación del dios jaguar, el dios jaguar, pero ellos le ponían atributo de sus dioses más importantes. Si bien es cierto, se habla del dios jaguar, no es el único. También hay atributos de las serpientes y también garras de cóndor, ¿o no? Claro, algunos hablan de triada, otros hablan de trilogía, ¿no? Es correcto, Alison. Sí, joven Díaz, claro. Por ejemplo, en el obelisco de Tello, Díaz, Paul, ¿no? En el obelisco de Tello se dice que posiblemente son como caimanes, ¿no? Caimanes. Correcto. Pero ¿qué pasa con la Stele Raimondi? En la Stele Raimondi observamos, mira bien, ¿ah? Observamos al dios de los báculos, al dios de las varas, lo que usualmente decimos Huiracocha. Una tesis, efectivamente, Natalie, es que posiblemente tenga que ver con la dualidad andina, ¿no? Es una tesis. En realidad, sobre estos temas hay muchas tesis interesantes, ¿no? Claro, pero Tello, o Julio César Tello, lo decimos con respeto al gran arqueólogo, sostenía pues que los chavín utilizaban su literatura para poner a sus dioses y así crear en la población ese temor piadoso en los dioses, el temor a desagradarle, pero también el temor al castigo, porque ¿qué se les decía? Si hay malas cosechas, si no hay lluvias, es porque los dioses están enojados. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos llevar nuestros tributos a los templos. Más o menos así funcionaba. Su cerámica es una cerámica bien interesante, ¿sí o no?
Su cerámica era sobre todo monócromo. Ah, ya. El comentario que hace el joven Paul Diego es que, y si no lo hacían, los sacerdotes tapaban. Claro, ellos tenían el control de las obras de irrigación, tenían el control de los canales, de los acueductos, pues. Claro, es verdad, es cierto eso. ¿Qué pasa con la cerámica? La cerámica Chavín era monócroma. Ahí tienes tú la imagen. Esa imagen te puede ayudar. En esa imagen podemos observar el famoso huaco ceremonial, ¿ya? Ese se llama huaco ceremonial. Algunas veces podía lucir color negro, plomo, ¿no? Plomo, gris, ¿no? ¿Ya? Pero es monócroma. Por la forma, podemos decir que es globular, ¿no? La forma, globular. Este tipo de asa se llama asa estribo, con pico boyete, ¿ya? Asa estribo con pico boyete, ¿de acuerdo? ¿Te has dado cuenta que en la decoración del huaquito hay como un alto relieve? ¿Te has fijado? Mira, por acá. Aquí ve, hay un alto relieve. Aquí en la decoración del asa, ¿ves? Eso es posible con la llamada decoración incisa. Decoración incisa es cuando hacen cortes. Cuando la arcilla todavía está fresca, ¿ya? Como la arcilla está fresca, ellos pueden hacer como cortes. Por eso se llama decoración incisa. Y eso le da el aspecto de alto relieve. Allá, no. El asa estribo que usted está viendo en este momento. Este es el estribo. ¿Cuándo es asa puente? Cuando tiene dos picos, ¿ya? Dentro de un instante seguramente veremos, pero no, no es igual, porque el asa puente tiene dos picos. Normalmente se llama pico divergente. ¿Qué les parece? ¿Ya? Antes de pasar al formativo final, quería comentarle lo siguiente, ¿no? Ah, pero más que todo en Paracas, Dana, en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Chavín básicamente es precaución, ¿ya? Precaución. Un detalle interesante sobre la cultura Chavín es que sus templos importantes, como por ejemplo Chavín de Huántar, ¿sí o no? Chavín de Huántar se va a convertir en un sitio de ¿qué? De peregrinación. ¿A qué se debe que los templos Chavín, ojo, a qué se debe que los templos Chavín se ha encontrado diversidad de objetos que indican son de diferentes procedencias? No, en serio, en los templos se han encontrado objetos de diferentes lugares. ¿Eso qué indica? Que de muchos lugares llegaban, como dice Natalie, llegaban con ofrendas. Quiere decir que Chavín de Huántar, como dice Norca, venían de muchos lugares a dejar ofrendas porque lo veían como un centro de peregrinación. ¿Por qué no decirlo? Seguramente tenían tanto respeto por los sacerdotes Chavín que los veían como un oráculo. Claro, los veían algo así como un oráculo. Confiaban. Definitivamente, Dana, tenía que haber intercambio comercial, ¿no? Los templos también eran centros de donde se congregaban diversos pueblos y de hecho ahí había intercambio comercial. ¿Qué le parece? Muy bien, ahora vamos a pasar al formativo final, ¿ya? Formativo final. Al formativo final también le podemos llamar formativo superior, formativo tardío, ¿de acuerdo? También le puedo llamar
formativo superior, formativo tardío. En primer lugar, en esta etapa aparece Paracas. Paracas. Se ha comentado mucho sobre Paracas, ¿no? Hay quienes dicen que Paracas significa lluvia de arena o tormenta de arena. Otros dicen que Paracas puede significar gente de frente grande, ¿ya? En Paracas tenemos, por ejemplo, que ellos van a sobresalir en textilería, ¿no? Pero antes de pasar a esto, una pregunta. Cuando hablamos de la ubicación de Paracas, ¿qué lugar daríamos? A ver, vamos por ahí primero. Correcto, es Ica, pero podemos decir un poquito más específico, Cerro Colorado, sur de Pisco, Ica. ¿Está bien o no? Cerro Colorado, sur de Pisco, Ica. ¿Ya? Así no hay problema. Paracas tuvo dos fases, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Cuál fue el criterio del maestro Julio César Tello para clasificar a la cultura Paracas? ¿Cuál fue su criterio? ¿Mm? En primer lugar, el criterio va a ser la forma de las tumbas. La forma de las tumbas. ¿Está bien? Ah, claro, en Paracas Cavernas todavía se siente la influencia chavín. En Paracas Cavernas todavía se siente la influencia chavín. Como sus tumbas estaban por debajo de la superficie, se le llama tumbas en forma de copa invertida. Otros dicen tumbas en forma de botella, ¿no? O botellón, ¿ya? Paracas Cavernas se dice que entre sus centros principales había un lugar llamado Tajahuana, ¿sí? Algo interesante es que en Paracas Cavernas la cerámica es polícroma. Sí, en Paracas Cavernas la cerámica es polícroma. Y se dice que lo pintaba después de meterlo al horno, pintura postcocción. ¿Sí o no? En cuanto a Paracas Necrópolis, tú te pones a pensar, ¿qué significa necrópolis? Necrópolis significa necro, muerto, polis, ciudad. Quiere decir que sería ciudad de muertos, ¿sí o no? Respecto a Paracas y Necrópolis, podemos decir que sus tumbas son de aspecto rectangular, rectangular, y su cerámica es precocción, pero es monócroma. Mira, vamos a resumirlo así. Paracas cavernas, tumbas en forma de copa invertida y cerámica polícroma. En Paracas cavernas, necrópolis, en Paracas necrópolis, tumbas rectangulares y cerámica monócroma. Claro, a la fase de Paracas necrópolis también le llaman topara. Algunos lo tildan y dicen topará. No hay problema. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, es otra forma de denominarlo. Es correcto, Génesis. La textilería es el arte en la que más van a sobresalir. Dame un instante, por favor.
Ahora, ¿qué pasa con la deformación craneana? La textilería es el arte excelente en la que sobresalieron, destacaron con sus finos mantos, ¿verdad? Pero ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con la deformación craneana? La deformación craneana se va a caracterizar porque ellos, según algunos investigadores, quiero hacer la aclaración, lo denominan o decían que tenía por objetivo la diferenciación social. A ver, dentro de un instante voy a contestar algunas preguntitas ya, para no perder la hilación, por favor. Sí, dentro de un instante les contesto, por favor. No se preocupen, ¿ya? No se preocupen. Le decía que la deformación craneana se caracteriza porque en la niñez le ponían pues tablillas en la parte frontal y occipital y sujetaban con cuerdas en la niñez. ¿Y qué era lo que se buscaba? Que al deformarse los cráneos o la cabeza, si eran de la nobleza, haya cierta diferenciación. Ahí está el punto, ¿no? El detalle está en que hoy hay versiones distintas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que la deformación craneana no puede haber sido exclusivamente diferenciación social, porque se han encontrado muchas momias con deformación craneana y aparentemente también eran del pueblo. Una posible explicación para eso podría ser que al principio hayan sido una práctica para diferenciar grupos sociales y con el tiempo se haya vuelto una práctica común, ¿ya? Ahora sí voy a ver algunas preguntitas que me han puesto por acá. A ver, por ejemplo, Norca dice, el horizonte temprano de John Rowe abarca el formativo medio superior. Claro, claro, es bien dicho. John Rowe sería pues Chavín, Paracas, ¿no? Entonces sería formativo medio y formativo superior. Gracias, Norca. Luego me escribe alguien por acá. Díaz Guamán dice ponían tablillas amarradas, ¿correcto? La segunda síntesis panandina, como contestó Génesis, básicamente es Wari. Básicamente Wari. ¿Ya? Básicamente Wari. ¿Sí? Gracias. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué hay de la preparación? El punto es que la trepanación craneana, muchos a veces han comentado que la trepanación craneana fue porque ellos eran curiosos, querían ver algunos problemas que tenían de salud, ¿no? Pero todo indica que ellos tenían que enfrentar situaciones de guerra porque era una época muy convulsionada por la lucha de los recursos. Entonces, posiblemente iban a pelear con otros pueblos y regresaban trayendo sus malheridos. Claro, pero muy malheridos regresaban. Entonces, como dice acá, pues estamos hablando de cirugía, estamos hablando de operación, pero la situación era que esa trepanación craneana principalmente se daba, ¿por qué? Claro, claro. Lo que hay que entender aquí
es que la trepanación craneana atendía principalmente fines médicos. Pero hay otras tesis, ¿verdad? Hay otros planteamientos que hablan acerca de que posiblemente estaba vinculado a su religiosidad, a ciertos rituales, ¿no? Pero principalmente la trepanación craneana es una operación, es una cirugía. Y si una persona regresaba o llegaba de la guerra muy mal herida o en una situación horrible, traumatismo craneal que comprometía su vida, ellos lo que intentaban era salvarlo. Ya, a ver, vamos contestando algunas preguntitas. No, algunos eran, Mayumi, algunos eran alargados hacia atrás, y otros eran tubular, o sea, hacia arriba, tubular, ¿no? Básicamente. Gracias. Algunos dicen que se le podía llamar Shirka, ¿ya? Díaz, Paul, algunos dicen que se le podía llamar Shirka. Génesis dice, en Paracas, cavernas y necrópolis, ¿cuál es la diferencia? Ya, lo explicamos nuevamente. En Paracas, cavernas, las tumbas son en forma de copa invertida, así se le suele llamar, forma de copa invertida. Y en Paracas, necrópolis, forma rectangular, ¿ya? Rectangular, ¿de acuerdo? Ángel Saldaña hace una pregunta sobre tocapus. Los tocapus son algunos tipos diseño geométrico que se dice se ha encontrado en algunos tejidos, paracas, y que de alguna manera una señora llamada Victoria Lajara hizo un planteamiento que podría tratarse de un tipo de escritura, ¿ya? Un tipo de escritura. Ahí está el punto. Pero en honor a la verdad, es un planteamiento que no ha tenido mucha fundamentación. O sea, no se ha podido fundamentar porque eso sería notable, ¿no? Si fuera un tipo de escritura, sería algo notable, pero quedó como un planteamiento, ¿no? Una propuesta de aquel entonces. La deformación craneana se hacía con fines de diferenciación social. Como hemos mencionado, ponían tablillas en la parte frontal y occipital y sujetaban con cuerdas. Se podía deformar hacia arriba de forma tubular o alargado hacia atrás, ¿no? La trepanación es distinta porque la trepanación es una operación, ¿ya? La trepanación es cirugía. De acuerdo, gracias. Vamos a continuar, ¿ya? Algunas culturas adicionales. Por ejemplo, la cultura Vicus. La cultura Vicus es una cultura piurana, ¿no? La cultura Vicus es una cultura de Piura. Hay unas esculturas femeninas llamadas las Venus de Frías, así se denominan, Venus de Frías, son esculturas femeninas, de metal, de oro, ¿ah? Salinar es una cultura de la costa norte que sobresalió por su cerámica rojiza. Y Púcara es una cultura puneña. Son culturas que también tienen que ver con el formativo final o formativo superior, como tú gustes, ¿ya? Entonces, Vicus, Salinar y Pucará. Por ejemplo, esa escultura que tú ves ahí es una escultura conocida como el degollador. Aparentemente es un sacerdote o alguien que sostiene la cabeza de otra persona, ¿no? ¿Está bien? Ahora sí, vamos a pasar a otra etapa.
Ya, pasamos a otra etapa. Los desarrollos regionales o el intermedio temprano. Ya saben, desarrollo regional lo llama Lumbreras, intermedio temprano lo llama John Rowe. ¿De acuerdo? La primera cultura que representa esta etapa es la cultura mochica. Pero no solamente mochica, también está Nazca, también está Recuay, también está Huarpa, la cultura Lima, ¿no? La cultura mochica, la cultura Nazca, la cultura Recuay, Huarpa. Ah, claro, a este periodo también se le llama los maestros artesanos. Ángela Saldaña, ella nos escribe, dice, grande señor artesano. Sí, o también los maestros artesanos, ¿ya? Algunos, como destacan el hecho de que aquí ya había ingeniería hidráulica o una ingeniería hidráulica avanzada, le conocen también como los ingenieros hidráulicos, ¿ya? ¿Dónde se ubica Mochica? A ver, ¿dónde se ubica Mochica? Mochica se ubica en los valles de Moche. Moche es un valle, Moche, Moche, Chicama, Virú, Chao, ¿no? Moche, Chicama, Virú, Chao. Además de la Libertad, también Lambayeque, ¿ya? Lambayeque también, ¿ah? Sí, se dice que se expande. Ah, ya. Díaz Guamán menciona el área de expansión. Por el área de expansión llegó por el norte hasta Piura y también llegó a una parte de Ancash. Ese es área de expansión. Sobre la cultura mochica, se dice que fue un estado teocrático militarista. Ah, no, pero Chavimochi, si no me equivoco, es una gran obra hidráulica, ¿no? Actual, de la República. Así se llama, una gran obra de irrigación en el norte, ¿no? No, no entiendo. Alexia, ¿cómo que en Leia? No entiendo. El Estado teocrático militarista, Mochica, también tenía estados o reinos independientes. Se dice que la máxima autoridad era el Sequix, ¿no? El Sequix, pero también estaban los jefes de los valles. Ah, claro, en términos cronológicos, Génesis, en términos cronológicos, Tiahuanaco correspondería. Lo que pasa es que Tiahuanaco, en su momento de auge y expansión, John Brown lo clasifica en Horizonte Medio, ¿ya? En su etapa de auge, expansión, John Rowe lo pone en Horizonte Medio, ¿sí? Bueno, hay diversos investigadores, ¿no? Que utilizan expresiones como el periodo clásico, los estados militaristas, ¿no? Son diversos investigadores. Bien, vamos a ver en cuanto a la cerámica de los Mochica. Su cerámica es bícroma y escultórica. Claro, Mayumi ya había militares, de alguna forma, ¿no? Sino que el militarismo más, digamos que el militarismo más va a sobresalir en el intermedio temprano. Como dice, pues estaba empezando, ¿no? Había cierto origen de militares. Más que todo era porque luchaban por recursos, ¿ya? Su cerámica era una cerámica bícroma y escultórica, ¿sí o no? Bícroma porque se dice que empleaba básicamente el color rojo y el color crema, pero hay otras características. Por ejemplo, podemos señalar que es escultórica, escultórica. También podemos señalar que es realista, realista.
Hay huaquitos que tienen iconografía, entonces es iconográfica, ¿no? Como tiene imágenes, símbolos, se le puede llamar iconográfica. Obviamente los huacos retratos, ¿no? Hay huacos retratos, como el que está viendo usted, que reflejan diversos estados de ánimo, ¿no? Diversos estados de ánimo. Algunos pareciera que están tristes, algunos tan serios, hasta pareciera que están molestos. ¿Qué pasa con el señor de Zipán y la dama de Cao? Son dos personajes muy importantes, porque en la arquitectura de los mochicas hacían pirámides de adobe, ¿no? Pirámides de adobe. Sino que acá en el Perú no acostumbramos decir pirámides, ¿no? Acá en el Perú decimos huacas, las huacas. Por ejemplo, está Huaca del Sol, Huaca en la Luna, Huaca Rajada, Huaca Cao Viejo, ¿ya? Sí, hay bastantes huacas. Eh, a fines de marzo, pues, ¿no? Aprovechando los feriados, fuimos a tumbas reales del Señor de Zipán en Lambayeque. Yo he ido a tumbas reales del Señor de Zipán en Lambayeque. Bien bonito, ¿ah? Bien bonito, bien bonito. El museo tiene tres niveles, tres pisos para visitar. Ahí ves todos los tesoros del Señor de Zipán. De verdad. La orfebrería, todo. Es impresionante, ¿ah? Mm, Yo había ido a Chepén. De Chepén a Chiclayo 1 hora. Y de Chiclayo a Lambayeque 20 minutos más o menos. ¿Ya? Y ahí están las tumbas reales de Zipán. Ah, Huaca Rajada es el lugar exacto donde encontró al señor Zipán, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. En Huaca Rajada se encontró al señor Zipán y preguntamos, ¿a quién se atribuye el descubrimiento? ¿A qué arqueólogo famoso se atribuye el descubrimiento del señor Zipán? Walter Alba, muy bien, Walter Alba. En Huacacao Viejo se encontró a la dama de Cao, a la dama de Cao. Como estás viendo acá una pequeña fotografía, algunos consideran que la dama de Cao era una mujer gobernante. Mira, Huaca Rajada está en Lambayeque, pero Huacacao Viejo está en La Libertad. El señor de Zipán era un personaje de la más alta jerarquía. La dama de Cao también, por supuesto. A tal punto que, como tú puedes ver, tiene su corona, tiene sus cetros, su collar, su nariguera, ¿no? Muy semejante al señor de Zipán. Pero claro, de la dama de Cao se encontró su momia. O sea, del señor Zipán se encontró su esqueleto. No, usaban nariguera. Esas son narigueras. Las narigueras, desde la nariz cubrían hasta la boca, pues. Era un símbolo de nobleza. Solo las personas de alta jerarquía podían usar esas narigueras. Y obviamente el cetro de mando también, ¿no? De hecho, ahí está bien. Qué curioso. Muy bien. ¿Qué pasa con Nazca? Nazca es una cultura que va a sobresalir sobre todo por esto. Ya sabes que Nazca se ubica en la cuenca de Río Grande, ¿no? Nazca se ubica en la cuenca de Río Grande. Y Nazca, yo les pregunto a todos ustedes, tenía una situación complicada porque estaba en medio de pampas y desiertos. Es así que tenía que hacer puquios con acueductos subterráneos y un sistema de galerías filtrantes. Claro, un sistema de galerías filtrantes, definitivamente. Sí, Norca, correcto. Algunos le llaman los ojos de agua. Es cierto. A esto que estamos viendo en la foto, puquios, galerías filtrantes, también le llaman ojos de agua. Es verdad.
Algo interesante sobre los geoglifos, ¿no? Si bien es cierto, quien lo encontró fue Toribio Mejía Sexpe, ¿no? Claro, quien lo encuentra es Toribio Mejía Sexpe. Él dice que eran caminos ceremoniales o seques. Caminos ceremoniales o seques, ¿ya? Pero pasa el tiempo, otro investigador llamado Paul Kosok, había otro investigador, Paul Kosok. Paul Kosok también opinó al respecto, ¿no? Y curiosamente es Paul Kosok quien llama a María Reich. Cuando María Reich llega al Perú, llegó como profesora en matemática. María Reich enseñaba matemática a los hijos del embajador alemán. Y el planteamiento de María Reich, atención, es el planteamiento de María Reich. Ella sostiene que es un calendario astronómico agrícola, ¿ya? María Reich le dedicó décadas de estudio, ¿ya? Hay otro investigador en la actualidad llamado Johann Reinhardt. En la actualidad, Johann Reinhardt. Él plantea que podrían ser campos ceremoniales o espacios para culto al agua, ¿ya? Johann Reinhardt dice que pueden ser campos ceremoniales o espacios para culto al agua, ¿sí? ¿Cuál fue la gran capital de Nazca? ¿Quién sabe? A ver, la gran capital de Nazca, ¿quién sabe? ¿Cuál fue su centro principal o capital de Nazca? ¿Alguien se acuerda? Caguachi, muy bien, Caguachi, excelente, Caguachi. Ya, muy bien. Otra cultura de esa época es la cultura Recuay, una cultura que se ubicó en Ancash y que sobresalió por monolitos antropomorfos. Ya, básicamente, Recuay sobresale por sus monolitos antropomorfos. ¿Sí? También la cultura Lima, ¿no? ¿Sabías que la cultura Lima en sus construcciones usaba adobes pequeños? Adobes pequeños, se llama adobitos. Sin duda alguna, el templo del dios Pachacamac, que en la antigüedad lo veían como el dios de los sismos, hasta un oráculo. Lo veían como un oráculo. Ya, cultura Lima, básicamente, ¿no? También hay una cultura llamada Huarpa, Ayacucho. A los Huarpas se atribuyen los primeros andenes, los primeros andenes. Pero también se dice que estos andenes lo van a mejorar los Huari y posteriormente los incas, pues. Posteriormente los incas. ¿Ya? Más o menos. Muy bien, vamos avanzando. Hay que resolver preguntas también, ¿ah? Entonces vamos avanzando, ¿sí? Vamos al horizonte medio. Podemos llamarle horizonte medio porque así le llama John Rowe, ¿no? Segundo horizonte, horizonte medio. Pero Lumbreras lo llama Imperio Wari, ¿verdad? Lumbreras lo llama el Imperio Wari. Tiahuanaco es una cultura de la meseta del Collao, básicamente la meseta del Collao, que puede ser llamado estado expansivo colonizador, ¿no? Un estado expansivo colonizador. Solo que a veces se destaca más lo de colonizador, porque Tiahuanaco va a aplicar el control de pisos ecológicos, ¿no? Un detalle interesante es que va a ser sus grandes esculturas megalíticas. Como muchas de sus esculturas, no sé si ha escuchado hablar usted del monolito de Benek, el monolito de Benek. Son esculturas grandes. El monolito de Benek mide más de 7 metros. Sí, más de 7 metros. Monolito de Benek. ¿Ya? Claro que sí. Ahí estamos viendo lo que sería la Portada del Sol, ¿no? En la Portada del Sol se ve al dios de las varas, al dios Huiracocha. ¿Sí o no? Ellos practicaron una agricultura de altura. Y ahora sí, hablemos del control de pisos ecológicos. Tiahuanaco tenía una técnica interesante.
Son etapas distintas, Andrea, son etapas distintas, ¿no? Periodos distintos, porque, por ejemplo, los incas van a tener que lidiar en el intermedio tardío con los chancas, ¿no? Van a tener que lidiar. Lo de Tiahuanaco es más interesante porque Tiahuanaco buscaba recursos en diferentes lugares. Por eso lo que estás viendo ahorita es el control de bios ecológicos. ¿Quién plantea esto, por cierto? ¿Quién plantea el control de bios ecológicos? El señor John Rowe, ¿no? John Rowe. Él plantea eso, control de pisos ecológicos. ¿Ya? ¿Está bien? Algunos le han llamado también la técnica de los archipiélagos, la técnica de los archipiélagos, porque en sentido figurado, cada colonia vendría a ser como una isla de recursos. Entonces al conjunto de colonias se le llamaría archipiélago. Más que todo, Ángela, como isla de recursos, ¿ya? Pero también ellos deshidrataron los alimentos, ¿no? Sí, la otra semana, cuando hablemos ya de Incas, Renata, veremos que los incas salen de un lugar llamado Taipicala y se puede decir que los incas eran descendientes de los Tiahuanaco. Te agradezco, Renata. ¿Qué hay de la deshidratación de alimentos? El chuño, el charqui, ¿verdad? Son alimentos de sobrevivencia, claro. ¿Por qué, profe? Porque tú ponte a pensar, a ver, ponte a pensar. Había temporadas de heladas, mucho frío, la temperatura muy por debajo de cero, se congela todo, entonces no hay alimentos, o en todo caso hay reservas. El chuño y el charqui son reserva de alimentos, ¿ya? Pero también puede haber escuchado hablar acerca de los camellones, ¿no? Los camellones. Los camellones o chakras elevadas. Ah, Dana, puede haber habido cierta influencia, pero no pierdes de vista que Nazca es costa sur y Tiahuanaco es altiplano, ¿ya? Pero que puede haber tenido contacto a través de comercio, intercambio, es muy probable, ¿no? Porque Tiahuanaco en sus orígenes, como muestran algunos investigadores, eh, estaría dentro del intermedio temprano, ¿no? Por cronología, ¿ya? Pero como ya les dije, John Rowe lo ubica en el horizonte medio, ¿ya? A ver, por acá. ¿Qué pasa con los camellones? Cuando los españoles lo vieron, le parecía joroba de camellos, ¿no? Joroba de camellos. Ellos dejaban espacios grandes, por decirlo así, como si fueran jorobas, dejaban espacios grandes para echarle agua. Ellos sentían que en el día, como tú puedes ver el dibujo, la radiación solar absorbía y en la noche se evaporaba. Se dice que esto creaba microclimas o un efecto de termorregulación para evitar que se congelen sus cultivos. ¿Ya? Más o menos, vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. ¿Qué pasa con Wari? ¿Dónde se ubica Wari? Wari se ubica en Ayacucho. Aquí sí vamos a tener cuidado porque no todos están de acuerdo, ¿no? Muchos consideran que Wari fue un estado militarista expansivo, ¿no? Wari, un estado militar expansivo, pero ¿quién lo denomina imperio? Claro, claro, tienes razón, Díaz. Quien lo denomina imperio es el señor Luis Guillermo Lumbreras. Otros sostienen, como Rushard y otros investigadores, que podrían ser reinos o señoríos autónomos, ¿no? Ciertos reinos o señoríos con cierta autonomía. No, no están de acuerdo con el hecho de que sea un imperio. Entonces hacemos la aclaración que Wari es denominado imperio por el señor Lumbreras.
por el arqueólogo Lumbreras. ¿De acuerdo? Claro. Mientras que Lumbreras menciona que es un imperio, sí, Rushdie también habla acerca de emporios comerciales o de reinos autónomos con cierta autonomía, ¿no? O independientes. Claro. En cuanto a su cerámica, puede decirse que Wari tiene influencia de Nazca, Tiahuanaco y Huarpa, ¿no? Porque se dice que para el origen de Wari, ¿sí o no? Hay influencia de Tiahuanaco, de Huarpa y de Nazca. La cerámica tenemos el estilo robles moco, como el que estás viendo, y también hay una cerámica que se llama tipo Pacheco, Pacheco, que es forma de llamita, ¿no? En forma de llama. Entre los grandes aportes de Wari, bueno, eh, algunos investigadores a la capital le llaman Wari simplemente, otros le llaman Viñaque, ¿ya? A la capital le llaman Wari o Viñaque. Podemos decir que Wari aporta la gran planificación urbana y para eso va a construir ciudades cabezas de región por todo el Perú. Wari va a tener ciudades cabezas de región como por ejemplo, allá, pregunta Díaz. Se dice que Wari es una fusión cultural de Tiahuanaco, Nazca y Huarpa. Tiahuanaco, Nazca y Huarpa. ¿Ya? El más grande aporte de Wari, en opinión de muchos investigadores, es la planificación urbana. Wari va a ser de la ciudad un centro administrativo, un centro que va a recaudar tributo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Un centro administrativo recaudador de tributo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí en el mapa tú puedes observar diferentes ciudades. Esos puntos rojos representan diferentes ciudades o centros administrativos Huari. Por ejemplo, Huari tuvo en Cusco una ciudad llamada Piquillacta. En Lima tuvo una ciudad llamada Cajamarquilla. Sí, en el norte, por ejemplo, en La Libertad, tenía un lugar llamado Huiracochapampa. Huiracochapampa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Voy a dejar de compartir un instante para poder ubicar el material que corresponde a las preguntas, ¿ya? Aquí me dicen qué significa ciudad, cabeza, región. Ciudad, cabeza, región significa que en cada región importante del Perú, por ejemplo, costa norte o costa sur o sierra central, había una ciudad importante que tenía el control de esa zona. Es como que les mencioné, en la costa norte estaba Huiracochapampa, ¿ya? Por ejemplo. En la costa sur había uno que se llamaba Cerro Baúl, Cerro Baúl, Moquegua, ¿sí? Muy bien. Y como queremos explicar las preguntas, entonces vamos a tomarnos un tiempito prudencial para poder desarrollarlas, ¿ya? ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con las preguntas, ¿ya? A ver, ahí tiene la primera pregunta. Intenta, por favor. Dice, el surgimiento de la civilización andina ha sido un tema profundamente debatido, ¿ya?
por los especialistas que propusieron distintas teorías con su respectivo enfoque científico. En ese sentido, podemos afirmar que, a ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver. La primera, la teoría inmigracionista defendida por Max Zule considera que la cultura andina deriva de la influencia mesoamericana. Sí, la primera es verdad. La primera es verdad. Queda. Ya, la primera queda. Dos, la teoría autonomista, basada en un enfoque difusionista, afirma que la cultura material de los Andes, Mesoamérica, corresponde a la cultura Valdivia, lo que explica verdad. Claro, que él habla de Valdivia, ¿sí o no? Ya, las dos primeras es verdad, ¿sí o no? Las dos primeras es verdad. Ya, vamos a ver, ¿ah? La teoría autoctonista defendida por Julio C. Tello sostiene que la nación andina se originó en la sierra. No, al revés, ¿no? Él dice la selva. Claro, Tello dice la selva. Entonces, ahí, falso. La tres falsa. ¿Está bien? Cuatro. Las investigaciones arqueológicas contemporáneas han confirmado el origen autóctono de la cultura andina, cuyo primer signo de complejidad social y política se encontraron en la costa central del Perú. ¿Verdadero o falso? Amigos, en la actualidad hay hallazgos sorprendentes. Te doy un ejemplo, un solo ejemplo. Caral. ¿Caral dónde es? ¿No es costa? ¿Sí o no? Por eso hice investigaciones arqueológicas contemporáneas, ¿ves? O sea, actuales. En la actualidad hay hallazgos en la costa. Caral es un ejemplo. Está Bandurria, Áspero, ¿te das cuenta? Entonces mejor sería la E, para todos la E, 1, 2, 4, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Para todos la letra E, ¿sí? Ya, vamos a la pregunta 2. A ver, a leer, vamos, lea. Vamos a la pregunta 2. ¿Ya? A ver, a ver. Ya, ¿cuál es tu respuesta? En la 2. Ya te esperamos un poquito. ¿Cuál es tu respuesta? Leamos. En la periodificación del Perú prehispánico se toma, o un tema profundamente debatido por los especialistas, ¿no? Perdón. En la periodificación del Perú prehispánico se toma en cuenta la propuesta de John Rowe y Luis Guillermo Lumbreras. Nota, si bien no se contraponen en lo absoluto y casi coinciden en el espacio y tiempo histórico, presentan diferencias, por ejemplo, con respecto a qué. A ver, la primera, el análisis de la cerámica debido a que Lumbreras considera que los estilos son el resultado del grado de expansión. No, eso sería la opinión del señor John Rowe. Para Lumbreras no es tanto la cerámica. Dos, la organización económica y social, ya que Rowe afirma que la única evidencia material económica es la cerámica desde el arcaico. Para comenzar, él no habla de arcaico. Además, en el arcaico no había cerámica. ¿Por qué crees que se llamaba precerámico? Él lo llamó precerámico, ¿no? ¿Te das cuenta? Tampoco puede ser. La B tampoco. La C, a ver, el nivel de organización política y administrativa que según Lumbreras generó periodos de dominación de tipo imperial, regional o local, ¿verdadero o falso? ¿Qué dices tú? Eso es verdadero. Claro, pues Lumbreras no habla de imperio. Lumbreras, por ejemplo, dice que el segundo horizonte
es imperio. Wally. Y Lumbreras también menciona a lo que vendría a ser el tercer horizonte, imperio inca. Y también habla periodo regional local, claro, pues. Él dice desarrollos regionales y también dice estados regionales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. ¿Por qué no la D, profesor? ¿Por qué no la D, doctor? ¿A qué caso John Rowe dice que los incas son imperio? No dice, ¿sí o no? John Rowe no dice que los incas sean imperio. Y la E no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Ya, entonces pasamos a la 3. ¿Ya? Vamos a la 3, ¿ah? A ver, la 3, la 3. Lea, por favor, lea. A ver la pregunta 3. ¿Cómo te va? A ver la pregunta 3. Vamos, vamos. Resolviendo, resolviendo. ¿Cómo va la pregunta 3? A ver, la 3. A ver, dice, durante el periodo inicial. Ah, periodo inicial. Nota, periodo inicial. O sea, está hablando de aquella etapa en la cual todavía es después del arcaico, ya el formativo, así, ¿no? El formativo, más o menos. ¿Sí o no? De eso está hablando, pues. Dice, se fortaleció el poder de los sacerdotes, se dedicaron exclusivamente a la observación de los fenómenos. Ah, ya, pues. ¿Eso qué es? ¿No es Chavín? ¿No es formativo síntesis? ¿Sí o no? Porque según lo que tú lees, dice que los sacerdotes se dedicaron a la observación de fenómenos naturales. Ya, pues, ese es Chavín. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos que identificar de qué me están hablando? Para poder responder, pues. Dice, aumentó el conocimiento sobre el medio natural, el ciclo de las plantas. Todo aquello generó avances significativos en el campo de la tecnología agrícola como. Y entonces lo que yo tengo que centrar mi respuesta es en la primera fase de formativo, específicamente Chavín, porque dice que los sacerdotes se dedicaban exclusivamente a la observación. ¿Está bien o no? Ya. Uno, desarrollo del sistema de regadío en la costa. Claro, en la costa va a haber sistema de regadíos. No olvides que Chavín fue un horizonte. Además, eh, como horizonte, Chavín se expande por diversos lugares. Ya. Inicio de proyectos hidráulicos en la región andina. Claro, pues. Chavín va a tener proyectos. Hay un canal, por ejemplo, que se conoce como el canal de la, canal Cumemayo. Claro, mira, la 1 y la 2 veo bien, ¿ah? Pero mira la 3. El sistema de archipiélago vertical. Archipiélago vertical es control pisos ecológicos. Es Tiahuanaco. No corresponde, pues. Tiahuanaco no corresponde. Mira, luego dice Muyu. El Muyu es de la época de Chincha. Chincha. ¿Está bien o no? Ah, Muyu es una concha de abanico que traían los Chincha de Ecuador. Pero ese es intermedio tardío. ¿Ya? ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? Solamente la 1 y la 2, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la respuesta, por favor? Si solamente la 1 y la 2, ¿cuál es la respuesta? La C. Muy bien, la C, campeón. Pasamos a la pregunta 4. A ver, la pregunta 4. A ver, nos concentramos en las preguntas, por favor. Concéntrese en las preguntas. A resolver, a resolver. Pregunta 4.
Estamos en la pregunta 4. A ver, pregunta 4. 4. En arqueología el término Chavín también hace referencia a un estilo artístico de gran influencia y expansión en los Andes centrales. Los especialistas manifiestan que los mecanismos de dicha expansión no fueron por razones exclusivamente políticas o mediante el uso de la violencia política. Sin embargo, coinciden en aseverar que el fenómeno Chavín vamos, ¿cuál sería? Ah, qué interesante, ¿ah? Bien, bien, felicitamos a los que mandan sus respuestas. A ver, la primera, consolidó mediante el despliegue de la diplomacia andina. No. B, propagó debido al prestigio de sacerdotes. Verdadero, verdadero. ¿No hemos dicho que Chavín se basa sobre todo en su religiosidad o no? Chavín se basa principalmente en su religiosidad, el prestigio de sus sacerdotes. Hemos dicho que eran como un centro de peregrinación, ¿o no? Los veían como oráculos. Respuesta para todos. Muy bien contestado. La B de bueno. La B de bueno para todos. La B de bueno. 5. A ver, la 5, la 5. Vamos a la 5, la 5. Ah, en la anterior pregunta es porque dice en el único. En el único. Y no olvides que ya había otros centros ceremoniales. ¿Te das cuenta? Pero si me dijeran cuál fue el principal o más importante, el más importante fue Chavín, pues. Paracas también tenía centros ceremoniales, todo, ¿te das cuenta? ¿No? Gracias. Muy bien. Muy bien, estamos en la pregunta 5. A ver, muchachos, lean, por favor, lean. Tienen que leer, ¿ah? Damos tiempo para resolver para que ustedes lean. Chavín fue prototipo de civilización andina de fuerte influencia cultural y de poder político no militarizada del periodo formativo. El arte fue uno de los vehículos para la difusión de su ideología. Respecto a este campo cultural, podemos afirmar que los chavines, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor respuesta? Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos avanzando, vamos avanzando. Claro, muy bien, la D. La D. Utilizaron esencialmente monolitos naturales sobre los cuales se esculpía la representación de sus divinidades. Verdaderazo. La D, doctor. La D, doctor. Y nos vamos a las 6. Nos vamos a las 6. A ver, la 6, por favor, la 6. Conteste, conteste la 6. En la pregunta 6, ¿qué cosa contestó entonces? Dice, durante el formativo superior, la sociedad Paracas constituyó una diversidad de jefaturas al mando de élites que controlaban sectores específicos de los valles y basaban su poder en actividades rituales, siendo uno de los más importantes la asociado a lo funerario.
Acerca de este último y el contexto funerario que lo acompaña, podemos afirmar que, uno, los rituales funerarios vinculados con la unificación de la élite evidencian la jurisdicción social, ¿verdad? Claro, los enterraban con finos mantos, ¿verdad? Dos, su patrón de enterramiento, según Julio Ceteo, fue indistinto, ya que los muertos eran colocados siempre boca arriba. No, no, porque los ponían con rodilla flexionada, así posición fetal. No. Tres, en su textilería representan generalmente seres antropomorfos, convirtiéndolo en propaganda verdadero, verdadero. Cuatro, investigaciones contemporáneas consideran que la cultura topará, esa es la segunda fase, ¿no? Los fardos estaban asociados a cerámica ritual, ¿verdad? Claro, pero es que en Paracas Necrópolis, o algunos prefieren llamar topará, la cerámica es monócroma, pe. Correcto. La E, ¿ya? Para todos la E de estudioso. La E de estudioso, ¿ya? Eh, la imagen no me convence, parece que la imagen no corresponde. Parece que la imagen que sería más bien esta de acá, esta imagen. Sí, porque ¿no ves que la pregunta anterior habla de Nazca? Habla de Nazca, ¿no? ¿Ya? Como habla de Nazca, parece que se movió la figura. Sería esta figura, pe. ¿Ya? ¿Está bien? No sé, pero yo siento que la figura no corresponde, como que se ha movido. ¿Estamos? Pero la pregunta es, o sea, mira la otra figura, pe. Lo que quiero es que mire la otra figura, ¿ya? Dice, los Nazca aprovecharon el agua subterránea y tuvieron una cerámica polícroma, ¿ves? ¿Te das cuenta, no? Tal como se ve en la imagen. Entonces, lo que tú ves acá, en esta imagen, perdón, acá, ¿ves? Acá tiene que ver con su agricultura y acá su cerámica, pe. Por eso, me parece que se ha movido la figura, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Y ahí incluso ves una cabeza trofeo, ¿o no? Se ve una cabeza trofeo. Quiero la imagen de la pregunta 8, ¿ya? La imagen de la pregunta 8, esta vez. Mira, piensa en esa imagen. Ya, ahora volvemos. Ahora sí, ya. ¿Cuál sería? Claro. Ante la limitación de recursos para la agricultura, impulsó obras hidráulicas. Claro, lo que está viendo, sus llamados puquios o ojos. Y sacrificio su mano, sí, pero mira las cabezas trofeo. Sí, sacrificaban. Cabeza trofeo, por supuesto. Ahora, ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A de abogado. En las 7 para todos. La respuesta la A de abogado. Muy bien, felicito a los que han contestado bien, ¿ah? Disculpen que no lo esté mencionando, pero Fabiola, Ángela, Celeste, Andrea, Grace, Brenda, Antonio, Cristian, Julián, Andrea, Erika han mandado su respuesta a la A. Felicitaciones. Y las anteriores que han mandado también agradecerles y felicitarlos. En la pregunta 8, ahora, ¿qué pasa? Esta es la imagen de la 8. La que estás viendo ahorita es la imagen de la 8, ¿ya? Cambiamos mi imagen nomás, ¿ah? Listo, ahí está. Ahora sí, pregunta 8. A ver, 8. Ya te dije que para la 8 es la otra imagen, ¿ah? La otra imagen, por favor. ¿Sí? La que vimos anteriormente. Ya, ahora sí. Dice, los moches concibieron una cosmovisión sagrada que se combinó con su mundo real. Por otro lado, la élite mochica utilizó esa concepción real y mágica para ejercer influencia sobre diversos aspectos de la vida cotidiana, lo cual quedó reflejado en su cerámica y los murales como la siguiente imagen, ¿ves? ¿Estamos? ¡Ajá! ¡Felicitaciones! Los que han marcado la B, el militarismo moche estuvo asociado a violentos sacrificios. Correcto, ahí se ve la parte final. ¿Sí o no? En la parte inferior se ve sacrificios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ve? Ahí está. Por lo tanto,
En la pregunta 8, la respuesta la B. La B, el militarismo moche estuvo asociado a violentos sacrificios sangrientos. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? La B, bueno, gracias a Juan Diego, a Camila, a Cristian, Brenda, que han mandado su respuesta. Gracias a... Uy, la 9. La 9. Piense, piense, ¿ah? Tiene que pensar. ¿Ah? Vamos, la 9. Vamos, la 9, la 9. No gana la hora. Vamos, la 9. Durante el intermedio temprano, las sociedades alcanzaron un notable desarrollo hidráulico y alcanzaron significativos avances en el campo artesanal. Por otro lado, este periodo se regionalizó la cultura andina y se establecieron focos de desarrollo político y económico como en la... Ah, interesante, ¿ah? Interesante. ¿Por qué no puede ser la A? Porque la A, la galería filtrante es Costa Sur, Nazca. ¿Sí o no? ¿Por qué está mal la primera? Porque dice Costa Norte y galería filtrantes es Costa Sur. ¿Está bien o no? Profe, ¿por qué no puede ser la C? Porque los finos, trabajo en ferrería y cerámica es Mochica y es Costa Norte. ¿Te das cuenta o no? Te está engañando. La respuesta correcta es la B de bueno. Sierra Norte, donde Cultura Recuay tuvo en la litoescultura su arte más sobresaliente. Sí mencionamos algo de Recuay, ¿no? La 9, la B de bueno. La 9 para todos, la B de bueno, la B de bueno. Vamos a la 10. Vamos a la 10. Los centros ceremoniales de la cultura moche, como la denominada Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca el Brujo, entre otras, se ubicaron entre gente en el cuello del valle y permitía controlar bocatomas de los canales principales y tierras agrícolas. De esto podemos afirmar que el patrón arquitectónico moche, vamos, 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 ¿cuál sería? Correcto, la C. Reforzó el poder político administrativo del Estado. La C, muy bien, felicitaciones. La C, reforzó el poder político administrativo del Estado. La C de campeón. 11. Mira, en esta pregunta te pide elementos comunes entre Tiahuanaco y Huari. ¿Está bien o no? Dice, elementos comunes entre Tiahuanaco y Huari. La primera no puede ser ¿por qué? Porque dice imperialista. Pues. ¿Te das cuenta? No puede ser porque es imperialista. Y a lo mucho Huari puede ser imperio, pero Tiahuanaco no. Chao, se fue la uno. Dos, la difusión del culto al los báculos. Verdadero, verdadero. Tres, el patrón de asentamiento urbano estándar que se expandió. Claro, claro, eso está bien. Cuatro, la extensión de un estilo artístico semejante en diseño, forma. Claro, pues, el dio de las varas. El dio de las varas. ¿O no? Por lo tanto, la D, doctor. La D, doctor. Para todos, la D, doctor. Gracias por su respuesta, Leticia, Solienka, Brenda. Gracias, Grace, Cristian, gracias. 12, vamos a la 12, vamos a la 12. Pregunta 12, pregunta 12. Muy bien. Esos son los camellones o guaruguaru, profe, correcto. Son los camellones o guaruguaru. Ya. Uno. Claro. Dice, hace referencia a una técnica empleada por Tiahuanaco, cuyo origen encontramos en el periodo formativo superior Pucará. Las razones generaron y su dicha técnica se relacionan. Ya. Entonces, la primera es verdadera.
¿o no? El afán de generar microclimas. Claro, pues. La dos, no, pues, ¿cómo va a rechazar con el bioecológicos? ¿Cómo va a rechazar? Más bien eso es lo que van a aplicar. No, no tiene que ver con la imagen, pues. Aún así no tiene que ver con la imagen. Si estás viendo camellones. ¿Te das cuenta? La dos no. Tres, la necesidad de las sociedades del altiplano extender. Verdadero. Uno y tres, verdadero, ¿ah? Ya está, ya. Cuatro, pero ¿cómo va a ser chakras hundidas? Son chakras elevadas. Claro, pues, son chakras elevadas, no hundidas. Dice, ¿hundidas o caminos? No. Los que son chakras hundidas son los huachaques. Por lo tanto, la D, 1 y 3. 1 y 3. Seguimos, seguimos. Vamos, la 13 ya, la 13. Es para completar, ¿no? Su oración incompleta. Una oración incompleta. Dice, investigaciones contemporáneas debaten acerca de la estrategia de expansión del Estado Wari en el mundo andino. Por un lado, arqueólogos como Lumbreras, William Isbell y Shaver proponen que Wari es un imperio verdadero. Pero ahora dice, y por otro lado, investigadores como Stricksow, Makowski, Anders, Medens afirman que la base del dominio Wari fue. O sea, son las dos posturas, ¿no? Tu respuesta tiene que tener las dos posturas, ¿ya? Y la respuesta correcta sería la A, letra A, cabecera de región y el control regiomente. Claro, las dos posturas. La primera es la de Lumbreras y la segunda es la de los otros autores. 13, A de abogado. 14, la 13, la A de abogado. 14, vamos ya, vamos, vamos, vamos ya. Vamos, vamos. Verdadero o falso, verdadero o falso. 1. El yodo de los báculos, a diferencia del encontrado en la portada del sol, está asociado al cultivo de la papa y maíz. En Guari sí, en Guari sí, verdadero. Después de la arquitectura fue el arte más antiguo descubierta en todos los rincones del imperio. En Guari no. En Guari no. Guari no es algo que caracterice la escultura. Guari son ciudades, arquitectura en todo caso. Falso. En textilería destacaron los tapices policromados mediante el cual verdadero. En arquitectura emplearon principalmente lajas de piedra en construcción en la costa y ladrillos de adobe en la sierra. Es al revés. ¿Cómo le vas a poner adobe en la sierra y piedra en la costa? En la costa más bien es, ¿no? ¿Está bien o no? Por lo tanto, la D, doctor. La D, doctor. ¿Sí? Para todos, la D, doctor. Estamos terminando ya. Y la última, para que te consagres, por favor. Vamos, vamos, ¿qué pasó? Dice, hacia el siglo XI se inició la decadencia del Estado Wari, culminando así el periodo Horizonte Medio. Las razones de su caída están asociadas a problemas económicos que derivaron una serie de conflictos sociales, políticos, militares. ¿Todo ello originado por qué? Vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te atreves o no? Algo pasó. Por más fuerte que sea Wari, se cayó ¿por qué? Algo lo tumbó. Mira, te está diciendo conflicto social, político e interno. Ya, pero ya tienes lo social o político interno. ¿Qué te falta? Lo climático, lo climático, las alteraciones climáticas. ¿No ves que ya te mencionó lo político, lo social, lo militar? Lo otro sería la alteración climática. La respuesta, la B de bueno, la B de bueno. Muy bien, mis queridos amigos. Como siempre, muchas gracias. Han sido muy amables. Gracias, muchachos. Saludos a todos. Que les vaya bien. Cuídense bastante. A estudiar como corresponde. Siempre estudiar bastante. Saludos a todos. Muchas gracias, mis queridos amigos. Hasta luego.